El narrador en su tinta es un proyecto de la casa que reunirá a los narradores ecuatorianos que letra a letra han testimoniado la condición del ser humano y sus circunstancias cotidianas y arrojado luces sobre la identidad cultural del ser nacional de nuestro tiempo. Pero es también, y sobre todo, una propuesta que permitirá a los iniciados en el oficio y al público en general acercarse a la sensibilidad del narrador y a sus propuestas narrativas. Tras la lectura de un texto breve, preferentemente inédito, el público asistente, desde una posición inteligente y responsable, efectuará la suya y la compartirá con el escritor invitado. El narrador en su tinta es, en suma, un diálogo, un interrogatorio sin tortura y de ninguna manera un aplauso sin eco. Acerquémonos al proyecto como a una cátedra abierta. En esta ocasión, en su tinta, Jorge Velasco Mackenzie. El negro Velasco primero empezó con la cuestión esta de la experimentación del habla local, que es un poco una herencia del grupo Psicoseo de los años 70. Y luego su experimentación fue poco a poco puliéndose cuando encontró otra perla en el lodo, que es la novela histórica, de la cual él es uno de, no diría de tantos, pero sí de un número finito de exponentes aquí en Ecuador, ¿no? Y Latinoamérica. Velasco, si cabe el término, la desaparición de Psicoseo y después de su viaje premio a España, ganó un premio por concurso novela, vino y la preocupación de él fue organizar un taller con escritores noveles que se llamó Esfera Imagen. Fue su primera experiencia. De eso hay un folletito no tan significante, pero creó un equipo de buenos lectores. Primero formaba buenos lectores y luego gente que hiciera sus inicios en la escritura, básicamente en la narrativa corta y en la poesía. Luego vinieron las experiencias de los talleres al calor de la Casa de la Cultura del Banco Central con Miguel Donoso, del que fue parte, y luego trabajó como coordinador y luego ha trabajado en la cuestión del Ministerio de Cultura, en las universidades donde ha estado y en las casas de la cultura, animando talleres de lectura y de escritura. Pienso, por ejemplo, que como cuentista es importante, es ágil, muy metido en las cosas cotidianas, pero que su obra más importante está en la novela. Y de esas novelas, El Rincón de los Justos es la primera, en donde sobre todo hace una incursión en el lenguaje, pero el lenguaje desde adentro, no como una cuestión exterior, sino desde adentro mismo, desde su naturaleza misma, desde el lenguaje como identidad. El léxico, las actitudes de los personajes están vinculados con Juan Pueblo, que es el personaje que representa a Guayaquil. Por ejemplo, aquí a la vuelta había un café, el Montreal. Por la cercanía a la Casa de la Cultura íbamos a reunirnos los escritores, los artistas, y resultaron la mar de anécdotas que él las recuerda en su novela y como creador las ha recreado. Guayaquil es el eje de los motivos temáticos de él, tanto en los cuentos, cuanto en las novelas, en la obra teatral, que poco se conoce, en esta casa de enfermos, donde un personaje guayaquileño y el otro es Pablo Palacio, tiene que ver con espacios tropicales, con Guayaquil. Él tiene una especie de sonsonete que tiene que ver, y siempre discutimos con eso, el dueño de la ciudad de los manglares, de los incendios y los piratas. Siempre estamos riéndonos y gozando de aquello, ¿no? Toda su narrativa tiene que ver con esta ciudad. La identidad de esta ciudad está en su narrativa, y su narrativa le debe a esta ciudad eso.
Se construye un mundo de ficción distinto, con una problemática diferente, con agudos problemas, sobre todo urbanos y urbano-marginales. Y yo creo que la obra de él se inserta perfectamente dentro de lo que han hecho en el Ecuador y en Hispanoamérica muchos autores contemporáneos. Renunciar, digamos, ya al plano lentamente, paulatinamente, porque pienso en que en Tambores para una canción todavía está ligado a lo legendario, ¿no? O en Raimundo y la creación del mundo. Pero en otras piezas relatísticas, él va centrándose sobre todo en la parte más humana, en la parte más coyuntural, que tiene que ver en esa famosa relación entre el hombre y el medio urbano, que es tan dura, tan cruel a veces, tan exigente, siempre tan sacrificada. En el caso del Rincón de los Justos, él juega una metáfora entre una prostituta llamada Martillo Morán y la Narcisa de ahora que está en los altares. Habla de la Narcisa beata, de la Narcisa santa y de la Narcisa puta. O sea, todo un juego que tiene que ver con eso. Y me reía pensando en que esto debía decirlo acá, gozaba, porque en ese tiempo ese tipo de literatura causó escándalo. Y pienso, ¿qué diría el clero ahora si en este momento que la Narcisa fue elevada a los cielos, a los altares y toda la fama, sacarla del rincón de los justos y volverla justa o injusta en este momento? Lo admiro también por ser un conocedor muy profundo de lo que es la historia del arte, la pintura. No es casualidad que estemos en este momento haciendo la entrevista en un museo, en una pinacoteca. Y es una fase de él, una faceta, perdón, de él que no es muy conocida. Él es un excelente crítico de arte, un gran conocedor de la historia del arte. Y algo que pocos saben es que es un excelente dibujante y sobre todo un gran cocinero. Es un fabuloso cocinero que se toma muy en serio el oficio de mezclar ingredientes, como quien combina figuras retóricas o estrategias narrativas para escribir una novela. Verás cómo aquí es un hombre que busca, que está en una constante búsqueda, que no se repite. Es un escritor que arriesga. Y puesto que es un escritor que arriesga, es un escritor que probablemente va a quedar.